Hasta el momento hemos visto que el derecho es una práctica social argumentativa, es decir, podemos acercarnos a él a partir de distintas prioridades, por ejemplo, comprender el derecho a partir de su estructura, de su lógica, de lo que tiene de sistema. Podemos comprender el derecho como un sistema de normas ordenado. Podemos entonces distinguirlo de otros sistemas de normas, como la moral, como la ética. Podemos acercarnos al derecho a partir de las funciones que desempeña, es decir, que orienta conductas, o que resuelve conflictos, o que legitima el poder y alguna forma de distribución de los bienes. Pero en este tema, dedicado a la interpretación, es donde vemos con mayor claridad aquello que sugerí al empezar este curso, y es comprender el derecho como argumentación, comprender el derecho como lucha entre interpretaciones encontradas, como una cuestión de palabras. Y al empezar con esa imagen de un árbol que cae en mitad de la noche cuando nadie puede escuchar, y hacíamos la subsiguiente pregunta acerca de si hacía ruido, resolvimos todos que lo interesante era primero asignarle un significado operativo a la palabra ruido, y a partir de ahí distinguir que lo que hacía ese árbol que cae en un árbol, ese árbol que cae en un bosque, cuando nadie está para escucharlo allí, ni un animal ni ningún ser humano, produce una onda sonora, y si llamamos ruido a esa onda sonora, eso existe siempre. Pero si llamamos ruido a la sensación sonora, en la medida en que no haya un tímpano, un oído en el que vibre esa onda sonora, no existe esa sensación de ruido, y esa idea de que para algún tipo de significado o para un significado concreto del término ruido no podemos prescindir de algo intersubjetivo o de la presencia al menos de un sujeto, nos llevaba a plantearnos la cuestión de las normas, de si esas existían, si no hay destinatarios o si no se puede comprender lo que dicen. Pusimos el ejemplo de la película Bananas, el film de Woody Allen, cuando al final el revolucionario convertido en dictador en San Marcos proponía tres tipos de normas o tres normas distintas, que el lenguaje de San Marcos pasara a ser el sueco, que los menores de 16 años tuvieran 16 años, que la gente se cambiara la ropa interior, y para poder comprobar, observar o dotar de eficacia esa norma, la ropa interior debía llevarse por fuera, y todo ese discurso alocado lo remitíamos a la idea de ineficacia de las normas, o de la validez como ineficacia, es decir, normas que aunque venían de una autoridad que aparentemente tenía reconocida la potestad o la capacidad de dictar normas, y aunque éstas no fueran especialmente injustas, que el sueco pasa a ser el idioma de San Marcos, sí que eran inaplicables, inobservables, eran ineficaces. Bueno, ahí empezamos a hablar ya de cuestiones relacionadas con el lenguaje, con la eficacia, con las normas. El tema de la interpretación es mejor abordarlo partiendo de esa idea de que el derecho es una actividad, es una práctica social argumentativa, ¿no? Donde el derecho se compone no solo de normas o de reglas, de esas que decíamos acudiendo a Ronald Dworkin, que se aplican all or nothing, todo o nada, sino también de valores, de principios y de prácticas. Y todo esto requiere una interpretación. Interpretar lo hacemos diariamente, y qué importante es en el ámbito del lenguaje, incluso de la seguridad. Creo que el ejemplo es de Pinker cuando se refiere a las señales de tráfico que si no fueran claras podrían provocar accidentes, o a las cartas de amor donde una coma o un término mal escogido, bueno, como si todavía se escribieran cartas de amor, ¿no? Pues, o los textos donde se habla de amor, pues una palabra, un término mal escogido puede provocar problemas graves.
La idea de que interpretar es atribuir significado lo podemos llevar al lenguaje jurídico, pero añadiendo que interpretar en el ámbito jurídico, desde luego, es atribuir significado, es comprender el derecho, como también es aplicar el derecho. Interpretar también es delimitar el ámbito de aplicación de una norma. Por ejemplo, en el caso que vimos en clase, el famoso Fuller y Hart, sobre la norma que prohíbe entrar vehículos a un parque, la labor de este sujeto que aplicaba e interpretaba consistía en gran medida en delimitar el ámbito de aplicación, o sea, qué se entendía por vehículo, si podía pasar una bicicleta, si podía pasar una Harley Davidson, si podía pasar un Audi A6, si podía pasar un camión de reparto, si podía pasar una persona con patinete, si podía pasar un niño con patines, si podía pasar un coche de juguete, ¿no? Todo eso es interpretar delimitando un ámbito de aplicación. Bien, siguiendo a Pérez Luño, como se suele hacer en los manuales de teoría del derecho, ¿no? Pues citar a profesores muy buenos, ¿no? Que han trabajado estas cuestiones. Pues se suele decir que la interpretación jurídica o la interpretación en el derecho es necesaria, pues porque toda norma requiere una interpretación. No es verdad esto de que in claris non fit interpretatio, lo que está claro no tiene por qué ser interpretado, porque una frase, por ejemplo, si yo le digo ahora, por favor, Rodrigo, ¿puedes apagar la luz? Y efectivamente Rodrigo se está levantando, no hace falta que apaguemos la luz, pero ha interpretado perfectamente, o ha interpretado lógicamente, o que naturalmente, que la luz a la que me refería es la de clase, la que está encendida ahora. Pero podría suceder que bueno, esa norma en el vacío podría haber llevado a Rodrigo a apagar la luz, no sé, de la habitación de su casa, o la luz de la biblioteca. Aparentemente clara, sin embargo, necesitaba la expresión apagar la luz de una interpretación. Hay siempre interpretación cuando estamos ante un texto jurídico en este caso, ¿no? Siempre lo interpretamos. Vosotros habéis interpretado parte de tratados internacionales de derechos humanos, o habéis interpretado la Constitución, o habéis interpretado un texto del Estatuto de los Trabajadores. Pero no lo habéis aplicado, porque no sois operadores jurídicos, no sois juezas, no sois magistrados de un tribunal. Pero siempre que se aplique, cuando se está como juez o como magistrada de un tribunal, siempre que se aplique hay una interpretación previa. O sea, hay interpretación sin aplicación, pero nunca hay una aplicación sin interpretación. Bueno, siguiendo con Pérez Luño, hemos dicho que esa interpretación jurídica era necesaria. Desde luego es lingüística, porque el derecho se utiliza un lenguaje, por cierto, donde los términos adquieren un significado más preciso y técnico, habitualmente más restringido. En el caso del agravante que veíamos el otro día de ensañamiento, cuando os provocaba diciendo 19 puñaladas en el cuerpo de la víctima lo indican, no son una señal de ensañamiento, pero al comprender que ensañamiento en el ámbito jurídico, y concretamente en el ámbito del derecho penal, significaba aumentar deliberadamente y necesariamente también el dolor de una víctima en la comisión de un delito, por ejemplo, matarlo con un soplete, siendo que dispones de una pistola, y provocarle dolor innecesariamente solamente para aumentar ese sufrimiento, es un delito de homicidio, pero vendrá acompañado de un agravante de ensañamiento. Sin embargo, si las 19 puñaladas han sido dadas por una persona de una complexión más débil contra una persona más fuerte, una mujer que se está defendiendo o apuñalando, intentando matar a su agresor con un cuchillo, lo que quiere es asegurarse que no se levante y no busca aumentar el dolor, simplemente que buscará matarlo. Bien, lo mismo yo creo que con los delitos de odio, que hay como un uso muy alegre de los delitos de odio del Código Penal, del artículo 510 y otros, que yo creo que debe restringirse a los grupos en situación de vulnerabilidad, a los grupos en situación de inseguridad, de desventajas históricas, no sé, las personas negras o el LGTBIQ, que han sufrido y sufren actos de discriminación, de racismo y por una cuestión de igualdad. Pero bueno, llegaremos a este ejemplo más adelante. Hemos dicho, vamos a acabar con la cuestión de Pérez Luño, que la interpretación es necesaria, es lingüística, es contextual, porque se refiere a un contexto del marco constitucional y del marco social, y es unitaria, porque trata de
integrar diversos métodos en un proceso coherente. Bien, a partir de ahí, ¿qué significa interpretar? Volvemos a preguntarnos, pues comprender el texto jurídico, comprender el sentido también. Es muy interesante esa cuestión de la comprensión de la razón de ser, ¿no? de la finalidad, pero es un tipo específico de interpretación que a mí me gusta mucho, lo vemos mucho en clase porque los conecta mucho con el ser y el sentido del derecho. Se dan todos los niveles del derecho, de la experiencia jurídica: el legislador, el juez, la abogada, el ciudadano. En fin, la norma, como decíamos, acudiendo al ejemplo del rayo que parte un árbol y el árbol que cae en el bosque cuando nadie lo ve, y decimos ahí no hay ruido como sensación sonora porque no hay nadie, pues lo mismo, la norma es el resultado de una atribución de significado. Si no hay nadie que le atribuya un significado a algo que está expresado en un lenguaje imperativo, ahí no hay una norma. Bueno, el objeto de la interpretación en derecho suelen ser enunciados jurídicos escritos, permite resolver cuestiones de ambigüedad, de vaguedad, es una actividad comunicativa y el fin es atribuir un significado dentro de un sistema jurídico. Y ahora viene una cuestión muy interesante en este resumen de interpretar o interpretación, que yo creo que os dije que os conectaba, ¿no? mucho con la comprensión ya más profunda del derecho, qué es el derecho y cómo es esto de resolver cuestiones y llegar a decisiones jurídicas, que es las tesis sobre la interpretación jurídica, básicamente agrupadas en 3 bloques. Uno que diría, bueno, el derecho está, al interpretar el derecho, partimos de la idea de que está completamente determinado, es decir, que alguien podría encontrar una solución correcta al caso que se le presenta, buceando, ¿no? en el derecho, interpretando el derecho de la manera correcta, porque está absolutamente determinado. Y entonces ahí surge una figura, entre la mítica y la metodología de Ronald Dworkin, que es el juez Hércules. El juez Hércules es capaz de encontrar la respuesta correcta, el juez o la jueza. Bien, 2. Hay otros que dicen, no, lo que le ocurre al derecho es todo lo contrario, está absolutamente indeterminado, no tiene un significado propio. Y ahí surgen posiciones que pueden ser cínicas, la mayor parte de ellas, o muy realistas, a las que les faltaría decir cómo arreglar esto, que dicen, al final al derecho se le puede hacer decir cualquier cosa. Es decir, como si las sentencias se hicieran en lugar de como un razonamiento lógico, deductivo o argumentativo, o que pondera, etcétera, y llegas a una solución, la sentencia, es al revés. Hay un acto de la voluntad, de la jueza, del juez, del tribunal, que dice yo quiero condenar a esto, y entonces esta es mi voluntad y ahora le daré forma jurídica. Porque como está tan indeterminado... Bien, a mí no me gusta ninguna de las dos, sobre todo esta última. La de Dworkin es bonita, es un poco literaria y tal, pero creo que la correcta es la tercera, la que dice que el derecho no está completamente determinado, ni está absolutamente indeterminado, sino que tiene como una indeterminación relativa, donde podemos encontrar algunas soluciones, hay distintas soluciones, pero no toda solución es válida. O dicho de otra manera, porque no estamos en la aplicación, no nos desviemos. Podemos interpretar de distintas maneras, pero no de cualquier manera. Podemos interpretar de distintas maneras, pero no asumiendo que existe una única manera de interpretar, ni que todas las maneras de interpretar son posibles. A esa tesis que defienden entre otros autores Kelsen y de distinta manera Herbert Hart, se le llama Open Texture en inglés o la textura abierta del derecho, ¿vale? Vamos a repetir esta idea. La tesis en la que yo me siento más cómodo y trabajaremos mejor en clase, creo yo, es la idea de que al interpretar el derecho partimos de que éste tiene una indeterminación relativa que da lugar a que asumamos que son varias las interpretaciones posibles, pero dentro de unos límites. O sea, no cualquier interpretación es posible, ni hay una única interpretación posible. Bien, vamos a ir acabando porque es un resumen que me gusta hacer en menos de 20 minutos. Todo texto requiere interpretación, especialmente los conceptos jurídicos que llamamos indeterminados. No todo argumento es válido, solo los argumentos admitidos por el sistema jurídico, y esos argumentos deben partir o estar basados en fuentes del derecho, en normas, en principios, en valores, en leyes. Bien, tipos de interpretación.
Vamos a enumerarlas y las trabajaremos en la parte práctica. Bueno, diremos algo de ellas. La sistemática, bueno, empecemos por la primera, que tiene que ver con las palabras, ¿no? O directa, todas tienen que ver con las palabras, pero esencialmente sobre las palabras. La interpretación lingüística. Es una interpretación también llamada literal, ¿no? o gramatical, donde se busca ese significado literal, esa consistencia y constancia terminológica. ¿Vale? La ley dice lo que dice sus palabras. Luego hay otra, que es la sistemática, que tiene en cuenta toda la coherencia del ordenamiento jurídico, lo que se llama la vida de la sede material, dónde se encuentra esa norma para interpretarla dentro de ese sistema, la coherencia, principios como los de no redundancia, pero sobre todo esa idea de coherencia, ¿no? de afinidad, de que no chirríe una interpretación, sino que sea coherente con toda una lógica de un sistema donde la norma forma parte, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito mercantil, etc. Bueno, hemos dicho lingüística, hemos dicho sistemática, ¿no? La funcional, que sería interpretar la norma a partir de los fines, de las razones, y ahí puede haber distintas, por ejemplo, la histórica, que tiene en cuenta la evolución y los antecedentes de la norma, la teleológica, que es propiamente la finalista, yo la estudié así, la teleológica, el telos de la norma, o finalismo de la norma, los propósitos que buscaba el legislador, que es representante de la soberanía del pueblo, de nosotros, qué quería el pueblo, qué quería el Parlamento, qué quería el legislador, qué quería cuando se aprobó la ley, qué fines perseguía, cuál es la ratio legis. Hay otra forma de interpretar, que es la evolutiva. Por ejemplo, es interesante la evolutiva en nuestra época porque el derecho está cambiando mucho. La sentencia del Tribunal Constitucional 198 de 2010 creo que fue la que admitió la constitucionalidad de la ley del matrimonio de personas de distinto sexo. ¿Por qué? Porque la idea de matrimonio había evolucionado. Y la idea del matrimonio de dos mujeres o de dos hombres encajaba en la noción de matrimonio del artículo 32 de la misma Constitución, tenía cabida ahí, aunque no sea unánime, pero mayoritariamente la gente decía, pues mira, tiene cabida ahí. Hay otra forma de interpretar, que es la de las consecuencias, sobre todo en el sentido de que evitar consecuencias negativas en la interpretación, contrarias a la idea, a la finalidad o al telos de esa norma. Pragmática, por ejemplo, que la interpretación de que hagas una norma no deja esa norma sin efectividad, o sea, sin eficacia real. Hay una sentencia sobre los sindicatos que veremos en clase, una sentencia del Tribunal Constitucional sobre cómo debemos interpretar esa ley para que realmente los sindicatos puedan reunirse, puedan trabajar, puedan cumplir el fin para los que han sido creados. Vamos acabando. Muy interesante hoy en día la perspectiva de género, es decir, un criterio interpretativo que estaría entre lo sistemático, entre lo sociológico, lo evolutivo, ¿no? por la manera en que estamos observando la discriminación estructural que ha padecido y padece la mujer en muchas áreas distintas de la vida, la política, la económica, la empresarial, y promueve pues, lecturas de derecho orientadas a que esa igualdad sea real, sea efectiva. O sea, aquí hay un eco del artículo 9.2, ¿no?, de la Constitución, cuando dice que corresponde a los poderes públicos remover la remoción de los obstáculos que impiden que la igualdad sea real y efectiva. Además está avalada por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Hay una ley orgánica, la ley 4, el artículo 4 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, la Ley 3/2007, si no me equivoco, comprobarlo. Y bueno, también se da esa interpretación pues, en el ámbito laboral para cuestiones relativas al acoso sexual o al acoso por razón de sexo, de género en este caso. Aporta un contenido material y transversal a toda la interpretación jurídica. Y por último, y así acabamos a los 20 minutos, como prometí, para este resumen del grupo que no estaba hoy en clase, el grupo de la tarde, pues hay argumentos especiales como cuando interpretamos a contrario. Decimos, bueno, pues si la ley dice esto, para prohibir esto, lo que no ha previsto que esté prohibido está permitido, lo que no está previsto queda excluido del ámbito de aplicación de una norma. Un argumento a contrario, o leído a contrario. Puede ser lecturas e interpretaciones analógicas, que ya vimos en el tema dedicado a las lagunas, y hablábamos de lagunas legis, lagunas de la ley
y lagunas iuris, lagunas de los principios. Esto lo que quiere decir es que hay una laguna, hay un espacio sin regulación, hay algo que no sabemos cómo responde el derecho ante eso, y podríamos aplicar, ante la ausencia de una norma específica, otra norma semejante o donde había una identidad de razón. También se puede interpretar, a veces esto lo habéis escuchado, porque los profesores de derecho utilizan mucho el latín, no sé si tanto para leer a la Séneca como para recordar pues toda la honorabilidad de nuestro ámbito de trabajo. A fortiori, con mayor razón, es decir, si se permite lo más, pues también lo menos. O, bueno, aunque esto puede ser el de a fortiori, podemos distinguir a maiori ad minus o viceversa, a maiori ad maius. Algo así como si está prohibido a lo más pequeño, por ejemplo, fumar en un espacio cerrado, pues con mayor razón está prohibido, no sé, tomar crack en ese mismo espacio, ¿no? O maiori ad minus, si tú puedes, un banco puede ofrecer intereses hasta el 15%, un préstamo con intereses hasta el 15%, pues puede hacerlo al 7%. Si tiene permitido lo más, pues también tiene permitido lo menos. Bien, y hay uno último que tiene que ver con la imposibilidad o la inconveniencia o el rechazo de interpretaciones absurdas o ilógicas. Suele llamarse apagógico. Por ejemplo, si subimos a un autobús donde dice que están prohibidos subir los animales, pues una interpretación apagógica debería evitar pensar o interpretar que el ser humano que está subiendo también es un animal, porque entonces la lógica, la norma tendría una interpretación absurda o ilógica. Bueno, hasta aquí interpretación, nociones elementales. Gracias.